Imagina que hay algo que tiene aterrorizado a tu hermano y tú piensas que se lo está inventando todo, pero después compruebas por ti mismo que eso es real y te comienza a aterrorizar a ti también. Esta es una historia de un chico que le vamos a llamar Pablo. Pablo recién se había mudado a una casa junto con su mamá, su hermano unos cuantos años menor que él y el novio de su mamá. La casa a donde se habían mudado era enorme y estaba justo al borde de un bosque muy denso y cerca de ahí había unas vías de tren abandonadas. El hermano de Pablo siempre había sido un niño que le encantaba correr por todos lados, explorar, salir, buscar cosas, etc. Mientras tanto, Pablo era más ermitaño, a él le gustaba estar siempre encerrado en su cuarto jugando videojuegos. Y al estar en una casa tan grande, donde había un montón de cosas por explorar, pues el hermano de Pablo se la pasaba siempre afuera. Y a pesar de que el hermano de Pablo llegaba con él y le decía, mira, ahora vi esto y vi lo otro, pues a Pablo como que pues no le interesaba mucho. Todo iba muy bien, ellos ya tenían alrededor de 2 semanas viviendo en esta casa, cuando Pablo comenzó a notar que su hermano se estaba comportando un poco extraño. De repente dejó de salir totalmente de la casa y se empezó a orinar por las noches, cosa que nunca pasaba. Además de que tomó una actitud como de temor hacia el exterior de la casa, lo cual se le hacía bastante raro. Pablo sabía que algo andaba mal con él, entonces decidió acercársele a su hermano para preguntarle pues qué era lo que estaba pasando. Le tuvo que insistir un poco para que el hermano de Pablo hablara y cuando por fin habló, le dijo que había estado viendo esta criatura que parecía un hombre lobo y de hecho el hermano de Pablo ya le había puesto un nombre y ese nombre era Ojos Rojos. También le dijo que el monstruo lo acechaba y que incluso en algunas ocasiones le hablaba y le decía que se acercara. En algunas ocasiones usando la voz o de su mamá o del mismo Pablo. Él le dijo que además en un principio cuando comenzó a ver a Ojos Rojos, lo veía a la distancia, adentro del bosque, pero que últimamente lo estaba viendo más cerca de la casa, y que se acercaba tanto a la casa que se asomaba por las ventanas. A Pablo le dieron escalofríos, pero él pensó que esta era una historia que se estaba inventando su hermano para asustarlo, porque no era la primera vez que hacía eso, entonces pues no le hizo mucho caso. Aunque con el tiempo Pablo realmente sí se asustó porque el comportamiento extraño de su hermano siguió y siguió. Parecía que todo le aterrorizaba y además él ya no quería salir para nada de la casa, por lo menos solo. Aquí fue cuando Pablo dijo, ¿será que mi hermano está diciendo la verdad? Y también pensó, quiero ver a esta cosa. Por lo cual, noche tras noche, él se pasó observando hacia fuera de la ventana de su cuarto, esperando ver a este monstruo que saliera del bosque. Y así pasó varias noches, hasta que una noche por fin lo vio. Pablo se encontraba viendo fijamente hacia el bosque, cuando de repente vio un par de ojos rojos. Cuando lo vio, pues Pablo quedó congelado porque dijo, no puede ser, esto sí es real. Él empezó a agitarse porque se empezó a asustar, pero trataba de autoconvencerse de que esto era un animal, que era un lobo, que tal vez por eso solo salía de noche, como ya saben, uno queriéndose hacer explicaciones lógicas en la cabeza. Pablo despegó los ojos de la ventana por un segundo, es decir que nada más volteó así, y cuando vuelve a voltear hacia la ventana, Ojos Rojos ya estaba enfrente de él. Obviamente pues por fuera de la ventana, pero de la distancia donde lo había visto desde el principio a como estaba ahorita, tenía una rapidez que no era natural. Ah, y aparte está el detalle de que el cuarto de Pablo estaba en el segundo piso, entonces, ¿cómo es que había llegado hasta ahí? Se quedaron haciendo contacto visual unos segundos, que para Pablo pareció una eternidad, y se dio cuenta que esa criatura, bueno, al principio él pensó que lo estaba viendo con odio, pero después se dio cuenta que realmente esa mirada era como si Pablo fuera la presa. ¿Y saben qué pasó? Que Pablo se orinó encima. Entonces pudo entender perfectamente lo que le estaba pasando a su hermano. Al día siguiente Pablo amaneció empapado entre sudor y orina. El hermano se despertaba mucho más temprano que Pablo, entonces en cuanto Pablo se despertó, corrió a buscar a su hermano y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo también ya vi a Ojos Rojos, ya confirmé todo lo que decías, a mí también me pasó esto. Y el hermano pareció que respiró un poco aliviado de saber que pues era real, de que no nada más él lo estaba viendo. Hablaron un poco al respecto y el hermano le contó más detalles que no le había dicho antes a Pablo.